27, verso 1. Y para usted que nos sintoniza en las redes también, le saludamos, como ya se hizo de antemano, invitándole. Salmo 27, verso número 1. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuando lo tenga usted, dígame amén, aleluya, ya lo tengo. Y vamos a confesar la palabra de nuestro Dios. El salmista habla de esta manera, y es interesante. Pero en este caso es David quien lo escribe y dice de la siguiente manera: el Señor es mi luz y mi salvación. Gracias a Dios por su palabra. Puede tomar asiento, hermano, hermana, en el nombre del Señor. Lo primero que confiesa el salmista: Dios es mi luz. En otras palabras, si yo transito por X camino, si yo voy por una vereda en la montaña, si voy por el área en el desierto, donde sea, Él es mi luz, Él alumbra mi camino. Hoy en día, hermano, hermana, mucha gente quiere caminar sin Dios y cree que puede hacer las cosas a su manera, a su forma de pensar y de ser, pero no se da cuenta que sin Dios nuestro camino es oscuro. Sin Dios caminamos a tientas como en la noche oscura, caemos, tropezamos, nos golpeamos. ¿Por qué? Porque la gente no quiere caminar con Dios. Pero cuando el hombre dice, Dios es mi luz, de seguro que voy a caminar por un camino alumbrado. Y además dice el salmista, también es mi salvación. Él es mi salvación. Cantábamos hace un rato y decíamos, aunque otros canten para otros dioses, de yeso, de metal, de madera, etcétera, nosotros confesamos el nombre de Jesús. Ahora, si Dios es mi luz y es mi salvación, el salmista pregunta, ¿a quién temeré? ¿A quién le voy a tener miedo si Dios es mi luz y es mi salvación? Se entiende que hay niños, por ejemplo, que los malenseñan y les dicen, sobre todo a la hora de dormirse, duérmete, cierra los ojos porque voy a apagar la luz y si no te duermes va a venir el coco. Y empezamos a engañarlos con el famoso coco y el coco y el coco y el coco, y metemos temor a las criaturas. Hay gente que por naturaleza desde niño le metieron ese concepto y le tiene miedo a la oscuridad. Hay gente que le tiene miedo a estar solo, a estar sola. Hay gente que le tiene miedo a emprender una nueva oportunidad en la vida, sea de trabajo o cualquier circunstancia, tiene temor. Pero el salmista dice, ¿a quién le voy a temer? Ahora, si Él es la fortaleza de mi vida, dice también, ¿de quién voy a tener temor? Iglesia, punto número 1 que vamos a entender: Dios es nuestra luz, Dios es nuestra salvación y Dios es nuestra fortaleza. Si yo tengo la luz de Dios, si tengo la salvación de Dios y la fortaleza de Dios, ¿qué más necesito? Nada. Absolutamente nada. No necesito nada porque con Dios tenemos todos. Entonces, ahora voy a hacer una pregunta, hermano, hermana, y quiero que te la contestes tú ahora, en este día, en este servicio. ¿Sabes por qué? Porque Dios te trajo aquí en este día, no para que vinieras a un servicio más, no para que vinieras a un culto más, a cantar un ratito, a dar un diezmo, una ofrenda, a aplacar tu alma, etcétera. No. ¿Sabes a qué te trajo Dios en este día? A que seas liberado. A que seas liberado. Hermano, tengo 20 años en el Evangelio. Te aseguro que hay gente que tiene 30 años en el Evangelio y está batallando con problemas en su alma y necesitan liberación en el nombre de Jesucristo. Hay personas que pueden tener mucho tiempo, cantan, alaban, predican, lo que hagamos en la hora del Señor, pero todavía hay personas que hay áreas de su alma, áreas de su persona que no le han entregado al Señor o no han dejado que el Señor tome control de esas áreas. Y en una de esas áreas son los temores, los miedos. Y es importante entender esto porque mucha gente, aún siendo cristiana, repito, teniendo años en la iglesia, gritan, remolinean, avientan el pandero para arriba, lo hacen por acá atrás como que meten gol, etcétera, etcétera, pero tienen miedo.
Y si una persona tiene miedo, significa que no conoce a Dios todavía. Hermano, pero ya me sé los cantos, me sé los coritos, no fallo a los servicios y esto y lo otro, sé decir amén, sé decir aleluya, levanto las manos cuando dicen que las levante, me agacho, me doblo, no importa. Puedes hacer gimnasia cristiana, levanta las manos, baja las manos, te hincas, te paras, gimnasia cristiana. Pero si no conoces a Dios, el miedo te tiene atrapado, el miedo te tiene envuelto, el miedo te tiene amarrado. ¿Qué significa la palabra miedo? Miedo significa una angustia, una inseguridad por un temor, por un riesgo de un daño, sea real o sea imaginario. Grábate esto. Un miedo es algo que me angustia por un problema o una situación que puede ser real o puede ser imaginario. Y ahora escucha bien, solamente los honrados, los honestos, los que se conocen así, los que quieren ser libres, levante la mano el que tiene un temor. El que sea, un temor X, un temor. Porque este día es día de liberación. Este es día de ser libres de los temores. Escucha bien. Ahora tú, no lo digas en voz alta, pero ¿cuál es el temor que más te agobia? ¿Qué es lo que más te da miedo? Medítalo. ¿Qué es lo que más te da miedo? Alguien puede decir, me da miedo quedarme solo, me da miedo quedarme sola. Pienso cuando mis hijos crezcan y se casen y forman su familia, me voy a quedar solo. ¿Qué voy a hacer al estar solo? Alguien dirá, tengo miedo a enfermarme de cierta enfermedad que me pueda incapacitar. Puede ser un temor. Alguien más dirá, mi miedo es perder mi seguridad financiera, no tener esa libertad para hacer mis pagos, mis compras, etcétera, etcétera. Puede ser un miedo. Alguien más, su miedo puede ser, repito, el que pierda el trabajo. ¿Cuál es tu miedo? Medítalo por un momento. Medítalo. ¿Cuál es el miedo que tú tienes? ¿Qué miedo es lo que yo tengo? Yo, esposo, tengo miedo de que mi esposa me deje. Yo, esposa, tengo miedo de que mi esposo me deje. Yo, papá, tengo miedo de que mis hijos salgan de la casa. Yo, mamá, tengo miedo de que mis hijos salgan de la casa, nos quedemos solos. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Mi miedo es el día de mañana no poderme mover con libertad. Alguna parálisis, algún problema físico en mi cuerpo. ¿Cuál es el miedo? Tal vez mi miedo es perder funciones de mi cerebro, no poder hablar bien, no poder escuchar bien, no poder ver, no poder entender. ¿Qué miedo? Medita, hermano, medita, hermana. No venimos a entretenernos, no venimos a cumplir con una hora de servicio para que el predicador diga, se pueden ir en paz, el servicio ha terminado. Yo vengo a ser libre en este día. El que te está hablando con el micrófono en la mano viene a ser libre en este día. Yo quiero ser libre. Escucha bien, porque es importante entender ese miedo que yo tengo. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hay gente que está atada por ese miedo. Está atada por ese miedo y no se atreve a hacer algo más. Tengo miedo. Acepto que me maltraten porque tengo miedo. Acepto que me humillen porque tengo miedo. Acepto que me vean como cualquier cosa porque tengo miedo. Por eso te digo, analiza ese miedo. En mi trabajo me ven como esclavo, como esclava. Acepto todo porque tengo miedo a perder el trabajo. Tengo miedo. Mi hijo, mi hija me trata como quiere. Me saca el dinero cuando quiere. Hace lo que quiere conmigo. Porque tengo miedo de que mi hijo me dé la espalda. Tengo miedo. Te invito a analizar. ¿Qué miedo tengo? ¿Qué miedo tengo? Hay quien tiene miedo a envejecer.
Tengo miedo a llegar a cierta edad, a ciertos años. Tengo miedo. Medita. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es ese miedo que tengo? ¿Sabes que no has logrado muchas cosas por ese miedo? ¿No has alcanzado muchas metas por ese miedo? ¿Qué es ese miedo? ¿Qué es ese miedo? Si tienes que llorar, llora. Si tienes que desahogarte, desahógate. Pero este día es día de liberación. Es día de que nuestra alma salga libre de este lugar. ¿Qué miedo tengo? ¿Qué miedo tengo? Tengo miedo de que mi esposa me abandone. Tengo miedo de que mi esposa ya no me quiera. Tengo miedo de que mi hija se case y no me siga apoyando con los gastos de la casa. Tengo miedo de que mi hija, al casarse, me haga a un lado. Piensa bien, piensa bien. Porque podemos hablar de alegría, contentamiento, libertad, pero por dentro hay miedos que nos están revolviendo el alma y el corazón. Inseguridades. El patrón te dice: te quiero a las 3 de la mañana, y ahí estás. No es que seas responsable, tienes miedo a que te corran. Te sientes inseguro de encontrar otro trabajo. Te sientes insegura de encontrar otro trabajo. ¿No te has fijado que Dios te ha dado cualidades? Te ha dado formas de trabajar y salir adelante. Pero hay un miedo: pierdo el trabajo, pierdo el negocio. ¿Qué tal si se cierra el negocio? ¿Qué tal si la economía se pone peor, como se habla? Inflación, devaluación, estanflación. ¿Qué va a pasar con eso? Tengo miedo, tengo miedo. Es momento de reflexionar. Es momento de reflexionar. Tal vez alguna parte de tu cuerpo, hermano, hermana, no está funcionando bien. Tu estómago, tu hígado, tu páncreas, un pulmón. Y tienes miedo de que se agrande ese problema. Y es tu miedo que no se agrande el problema. Escucha bien lo que dice la palabra del Señor. Sigue meditando respecto a ese miedo. Dice la palabra del Señor en Job capítulo 34:4. No lo leas, yo te lo leo. Tú sigue meditando, por favor. Job 34:4. Para que veas el peso del miedo. Salmo 34:4. Salmo 34:4. Salmo número 34, verso 4. Perdóname, Job 3:25. Job 3:25, perdón. Sí, Job capítulo 3, verso 25. Medita y fíjate bien lo que dice la palabra. Job 3:25. Pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. A lo que le tengo miedo viene sobre mí. Escucha bien. Le tienes miedo a la soledad viene sobre ti. Tienes miedo a que tu esposo o tu esposa te abandone, viene ese abandono sobre ti. Tienes miedo a perder el trabajo, vas a perder el trabajo. Tienes miedo a una enfermedad, va a venir esa enfermedad. Tienes miedo a ese hijo, esa hija que se vaya de la casa, que se case y ya no tengas ese apoyo económico para tus gastos. Ese miedo vendrá sobre ti. Fíjate bien lo que dice el Salmo. Lo que temía vino sobre mí, o lo que temo viene sobre mí y me aterroriza. Me pongo con una situación de terror terrible por ese miedo. Hermano, hermana, capta esto, por favor. ¿Te gustaría vivir todos los días de tu vida con miedo? ¿Te gustaría vivir aterrorizado?
¿Te gustaría vivir con ese temor? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Me va a dejar? ¿Se va a ir? Mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, la enfermedad, el hígado, el páncreas, el estómago, el corazón, los riñones. Y estás con ese miedo, y estamos con ese miedo como creyentes. Y al estar viendo ese miedo lo estamos invocando inconscientemente. Inconscientemente estamos llamando a eso que le tenemos miedo, lo estamos llamando y lo estamos llamando y lo estamos llamando, y por eso no se va. A lo que le tienes miedo, eso va a pasar. Te va a alcanzar o me va a alcanzar a mí, si es que tengo ese tipo, el miedo que sea en mi persona. Entonces fíjate bien, tú por más que quieres que se arregle todo, que cambien las cosas, no cambian las cosas. Pero he orado, he ayunado, pongo la petición con los hermanos. ¿Y por qué esto no se va? Porque tú estás cuidando, alimentando y anidando ese miedo. ¿Me estoy explicando? Estás anidando y alimentando ese miedo. Mientras yo alimente y anide ese miedo, ¿qué va a pasar? Me va a estar persiguiendo. Dice, tú me alimentas, tú me alimentas, tú me alimentas. Y por consecuencia, de ahí no se va ese miedo. Permítame poner un ejemplo muy simple. Pasa un perro por la calle, frente a la casa, un perro de la calle frente a la casa, le da algo de comer, al otro día tiene hambre y vuelve. Al otro día tiene hambre y vuelve y le sigo dando de comer. Ese perro, ¿cuándo se va a ir? Nunca, porque lo estoy alimentando. Muy bien, así pasa con los miedos. Entre más lo alimente, menos se va. Ahora, sigo con el ejemplo simple y tonto. El perro llegó flaco y pulgoso y hasta con roña. Lo empecé a alimentar. ¿Qué pasó con el perro? Empezó a engordar. Y siguió engordando, y siguió engordando, y siguió engordando. La roña no se le quita, ni las pulgas tampoco, pero está más fuerte. Muy bien, si yo alimento ese miedo, se fortalece, se fortalece, se fortalece y causa terror en mí. Causa terror en mí. Hay gente que se acuesta a dormir y se acuesta pensando, ¿y si no amanezco? ¿Y si ya no despierto? ¿Y si esto y lo otro? Si me acuesto así, ¿qué va a pasar? Voy a amanecer muerto. Perdónenme, hermanos, hermanas, perdónenme. Voy a hablar claro, hombres y mujeres. Le tenemos miedo a las arrugas. Ay, hermano, es que las patas de gallo. Es que imagínese, hermano, ¿cómo me voy a ver con arrugas? Ay, imagínese, hermano, cuando me salgan canas, ¿cómo me voy a ver con canas? Hello. Perdóneme que le diga esto, hermano. Perdóneme, pero yo hago quebrar a los que venden shampoos, a los que venden maquillajes, a los que venden píldoras, vitaminas y todo. Yo los hago quebrar. ¿Por qué? Porque yo no dependo del maquillaje para tener una piel sana. Yo no dependo del shampoo para tener un cabello sano. Yo no dependo de la vitamina para tener fortaleza. Dios es la fortaleza de mi vida. Dios conoce los años que voy a vivir. Dios conoce la forma en que voy a vivir. Tengo que aceptar. Dios me hizo de esta manera. Lo acepto. Me vienen las arrugas, las acepto. Hello. Perdóname que le hable así de claro. ¿De qué sirve que me tapen las arrugas si acá adentro tengo un miedo? Me voy a hacer viejo, me voy a hacer vieja, me voy a hacer viejo, me voy a hacer vieja, me voy a hacer viejo, me voy a hacer vieja. ¡Ya está viejo! ¡Ya está viejo! ¡Ya está vieja! Escuche bien. Oiga, tiene 80 arrugas. Le falló, tengo 120 arrugas. Y no le da pena. No, no me da pena. Pena es aparentar lo que no soy. Pena es tapar lo que no soy. Pena es creerme joven cuando estoy viejo. Pena es creerme joven cuando estoy vieja. Hello. Tengo que renunciar a ese miedo. Tengo que renunciar al miedo que sea, porque lo que le tengo miedo, eso me va a alcanzar. Eso me va a alcanzar. Capte esto, capte esto. No vengo a juzgar a nadie ni a criticar a nadie. Escuchen bien. Yo de muy joven empecé a tener algunos pelos blancos. Y mi mamá inmediatamente, siendo su hijo consentido, hijo, te voy a llevar a que te pinten el cabello y esto y lo otro. No, mamá.
Quería que me pintara el cabello desde que tenía como 10 años de edad, 11 años de edad. No. Desde entonces empezaron a salir el cabello blanco. Doctores y dijeron, pues es herencia, va a tener pelo blanco muy pronto. Nunca acepté nada de esas cosas. Que tome esta pastilla, que tome esto por aquí, póngase esto, váyase con aquello. Nada. Casi me dicen, peínese con carbón para que se le ponga negro, lo más barato que hay. Nada. ¿Por qué? Porque me tengo que aceptar como Dios me hizo. Tengo que aceptarme como Dios me hizo. Jesús dijo, nadie puede añadirle a su estatura un codo. No puedes aumentar de estatura. Perdónenme, mujeres, se paran de puntas en los tacones. Ahora bájense de los zapatos. Hello. De tacones están muy grandotas. La bajan de los zapatos. Hey, shorty. Quiero que vean esto, hermanos, porque son los miedos sociales, los miedos de todo lo que nos rodea. Pero cuando yo empiezo a ver que ese miedo no me va a gobernar ni me va a controlar, yo tomo autoridad sobre ese miedo. Autoridad sobre ese miedo. Escuchen bien los celosos y las celosas que le tienen miedo a que se le vaya, a que alguien le platique, etcétera, etcétera. Escucha bien, lo puedes tener sentado aquí, la puedes tener sentada aquí y te está engañando. ¿Ah? Le puedes amarrar aquí una cadena a tu mano, otra cadena por acá. Aquí tienes a tu esposo, acá a tu esposa, porque eres muy celoso. ¿Sabes qué? Le amarraste las manos, le quitaste el teléfono, pero no le quitaste nada de la mente. Hello. Entonces, cuando yo tengo ese miedo, pregunto, ¿seré feliz? ¿Seré feliz? No. Jesús dijo, van a conocer la verdad y van a ser libres. Y van a tener una vida en abundancia. Entonces fíjate bien la importancia de enfrentar los miedos. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para enfrentar esos miedos y para vencer esos miedos? Venga conmigo por favor al Salmo número 34 y verso 4. Salmo 34 y el verso número 4. ¿Qué tengo que hacer yo para enfrentar y vencer esos miedos? Salmo 34 y verso 4. Y déjeme detenerme un poquito, por favor, antes de entrar al Salmo 34, 4. Ahorita hay un miedo a nivel pastoral en Estados Unidos. Hay un miedo a nivel pastoral en Estados Unidos de la gente que está loca y entra con una pistola y empiezan a matar o con un rifle a las iglesias. Lo hemos visto en la noticia, ¿sí o no es cierto? Y tienen miedo. Respeto a esa actitud. Y miedo. Entonces se ha creado una especie de, en mi opinión, psicosis, porque están entrenando a los pastores a defenderse. ¿Sabían ustedes que hoy en día más de la mitad de los pastores en Estados Unidos predican desde el púlpito con la pistola en la bolsa? Tienen permiso del FBI, de la DEA y del Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security. Les tienen permiso de que el pastor esté predicando con la pistola en la bolsa. ¿Es seguridad o es miedo? Hello. ¿Cómo debería yo que entrar aquí yo con mi 45? Y el que no se arrepienta va a ver. ¿Ah? Imagínense. Habla de la ofrenda. Adrián, es tiempo de los diezmos, No trae diezmos, trae de 20, trae el triple. Por miedo, ¿sí me explico? Entonces, hay una psicosis. Ahora, me pregunto yo, ¿podrá alguien que se pone un arma para predicar porque tiene miedo, podrá hablar de fe a la congregación? ¿Podrá invitarme a creer en Dios y a confiar en Dios? No, hay una psicosis terrible. Están entrenando a los ujieres a que aprendan karate. Imagínense Lupita que alguien llega a la entrada y lo ve medio raro y se le ponga así. Luego. En vez de decirle bienvenida, se le pone acá. Ya no van a ser ujieres, van a ser karate kids. Quiero que capte esto que está pasando. Dirán, hermanos, que aquí no nos ha pasado nada. Estoy de acuerdo, pero ¿por qué no estamos llamando a que nos vengan a agredir? Estamos llamando a la presencia de Dios. ¿Que no cantamos? Sentimos tu presencia, oh
Dios. Sentimos tu presencia, oh Dios. Sentimos tu presencia, oh Dios. No cantamos, sentimos miedo, sentimos inseguridad. Sentimos la presencia de Dios, porque aquí se mueve el Espíritu de Dios. Aquí se alaba al Espíritu de Dios. Aquí se exalta al Espíritu de Dios. Entonces sentimos la presencia de Dios. Entonces hay un entrenamiento ahorita para que los sugieres detecten y observen. Viene alguien a la congregación nuevo. Imagínense a Lupita, que está como mujer. Alguien viene por primera vez y se le quede viendo. De arriba abajo, ¿traerá pistola? ¿Traerá rifle? ¿Traerá una AK-47? ¿Qué traerá? Es una psicosis de miedo que hay ahorita. Una psicosis terrible. Yo fui hace muchos años invitado a predicar a una iglesia en Chiapas, donde había amenazas de muerte para el predicador, y ningún pastor quiso ir a predicar si no le daban guardaespaldas y cuando menos una pistola. Nadie quiso ir. Y el enano que le está hablando se aventó a ir. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es un Dios de miedo, es un Dios de poder, de autoridad, de bendición. Entonces fíjate bien, hermano, hermana, o una pregunta. Vamos a pensar que alguien entra por aquí con un rifle y empieza a tirar a lo loco, a matar. Ahora aquí viene la pregunta directa. ¿Quién tiene miedo a morirse? Hello. El que está seguro de su salvación no tiene miedo a morirse. ¿Sí me explico? No tiene miedo a morirse. El que está inseguro, ay, hermano, no, que no entren. No, pónganle un blindaje a la puerta, por favor. Sí, pongan ahí esto y lo otro. El que conoce a Dios y está seguro de su salvación, a la hora que me toque la muerte, a esa hora me voy con él. Dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí o no es cierto? Entonces, hermanos, de una vez me lavo las manos de ustedes, Si alguien entra aquí matando y balaceando, pues ni modo. Sí, ¿para qué va a dar vueltas, hermano? Cayendo el muerto y soltando el llanto. Le voy a platicar un secreto que nadie lo sabía. No sé si Lupita lo supo, pero hace tiempo me amenazaron de que iban a ir a matarme aquí. Alguien me habló por teléfono. Me dijo: oí una plática que lo quieren matar. ¿Quién o qué? No le puedo decir quién porque no lo conozco bien, no conozco a esas personas, pero estaban en un lugar tomando un café y estaban hablando, y el hermano Lara, hay que ir a matarlo, que quién sabe qué, y y me habló, dice: tenga cuidado. De momento pensé, pues sí, yo creo que voy a hacerme a un lado, etcétera, etcétera, y quise entrarme miedo. Dije, bueno, ¿miedo a qué? Y me seguí parando en la entrada, me seguí ahí normal. Dije, el que venga, pues de una vez. No es que me sienta Superman, ni mucho menos. Hermano, hermana, si nos toca morir, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Entonces estamos captando, hermanos? Le voy a sonar yo muy loco, pero mientras no venzamos los miedos, aún al miedo de la muerte, estamos con ese temor. Ayer hablaba con un joven de 40 años, buena salud. Dice: tengo miedo a la muerte. ¿Qué? Dice: tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Es que no sé qué va a pasar. Le tiene miedo a la muerte a los 40 años. Yo le dije: yo le tengo miedo a la vida. ¿Por qué? Porque me da miedo los jóvenes y los niños que están creciendo ahorita. ¿Qué mundo van a vivir el día de mañana? ¿Qué mundo van a vivir el día de mañana? Ahora sí vamos al Salmo, por favor, hermanos. Capte bien, ¿qué tengo que hacer para vencer miedos? Salmo número 34, verso 4. Busqué al Señor. ¿Qué? De Dios. Buscar de Dios. Hermano, hermana, yo no te voy a estar cuidando en tu casa y llamándote en la noche. ¿Ya oraste? ¿Ya tomaste un tiempo de oración? Es mi responsabilidad buscar de Dios. Es mi responsabilidad orar. Es mi responsabilidad. Iglesia, tenemos que buscar de Dios. Hermano, pero es que no sé orar. Escucha bien.
Orar es platicar con Dios. Voy a decir, Dios, fíjate que ahora en el trabajo me fue bien, gracias. Fíjate que tuve problemas, pero salí adelante, gracias, Señor. O me pidieron que hiciera esto, no sé cómo hacerlo. Dirígeme cómo lo hago, etcétera. Es platicar con Dios, eso es la oración. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar el rostro del Señor. Punto número 1 en Salmo 34:4, busqué al Señor. Segunda cosa que da este salmo, si yo busco a Dios, dice, Dios me respondió. Responde a una oración. Escuchen bien, y se lo voy a poner aquí. El domingo pasado, cuando terminamos el servicio, mi esposa iba a orar, etcétera, y digo, tengo una petición. ¿Se recuerdan la petición de mi esposa? ¿Qué petición hizo mi esposa? No les dé pena. ¿Qué petición hizo mi esposa? Un templo, ¿verdad? Propio. Bueno, nos llamaron y hay un templo en venta. ¿Cómo ven? Expresó de viva voz. Oramos durante la semana, Señor, tú sabes que queremos un lugar propio para alabarte, para exaltarte, etcétera, etcétera. Surge una llamada, le dicen, hermana Lara, hay un templo en venta. ¿Qué les parece? Ese día en la mañana yo salía para irme a trabajar y yo iba meditando. Me gusta ese templo, como que tal vez pudiéramos estar ahí. Voy a hablar con esas personas. Me llama mi esposa al rato. Fíjate que me acaban de decir que hay un templo en venta y es tal templo, el mismo que yo había pensado. ¿Qué significa? Si buscamos a Dios, Él nos contesta. Si buscamos a Dios, Él nos contesta. Así. Entonces, si yo busco a Dios y le digo, este miedo me está afectando, ¿me contestará Dios? Claro que sí, Dios nos va a contestar. Entonces tengo que aprender a meterme con Dios y a creer que Él me contesta. Dice la Escritura que cuando pidamos a Dios, no dudemos de que Él nos va a contestar. No dudemos. Entonces dice, buscar al Señor, Él nos contesta. Y la otra cosa que dice el Salmo 34, verso número 4, dice, y nos libra de uno que otro temor. De todos. No se le escapa ninguno al Señor. No importa el tamaño del temor, no importa la situación del temor, no importa, dice, Dios me libra de todos los temores. Hermano, hermana, aquí hay un Dios que tiene poder para liberarte de temores, para liberarte de inseguridades. Aquí está Dios para liberarte. Aquí está Dios para liberarte de cualquier temor. ¿Estás captando? ¿Qué tengo que hacer entonces? Buscar a Dios, creer que me oye y Él me libera de todos los temores. Mire qué sencilla es la palabra. Qué sencilla es la palabra. Entonces, aquí está la receta para usted, hermano, hermana, y para mí también. Busco a Dios, confío en que Él me contesta y Él me libera de cualquier temor. Absolutamente. Si viene la inflación, ¿tenemos miedo? Nada más 3 y los demás sí. Si viene devaluaciones, si viene situaciones difíciles, vamos a seguir confiando en Dios. Vamos a seguir confiando en Dios. Absolutamente. Entonces, al entender esto, hermano, lo quiero reiterar muy bien. Salmo 34:4. Busco a Dios, Dios me oye y me libera de todos los temores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? A ver, punto número 1, ¿qué hacemos? Punto número 2, ¿qué hace Dios? Punto número 3, ¿qué hace Dios? Repítalo para que se le quede algo en la mente. Punto número 1. Punto número 2. Punto número 3, me libera de temores. Mi hermano, el problema, ¿sabe qué tenemos? Que no lo repetimos. Está repitiendo como chamaco de primaria. ¿Cómo aprendimos las tablas de multiplicar? 1 por 1, 1, 1 por 2. ¿Sí no es cierto? ¿Cómo se aprendió las canciones de
Chayanne. ¿Ah? Repitiéndolas, ¿sí o no es cierto? Repetimos todo menos la palabra del Señor. Es por eso que batallamos. Otra vez, Salmo 34:4. Punto número 1, ¿qué hago? Punto número 2, ¿qué hace Dios? Punto número 3, ¿qué? A ver, Margarito, ¿me entendiste? Punto 1, ¿qué hago? Buscar de Dios. Punto 2, Dios me oye. Punto 3, me libera los temores. Dale un coco que no se le pega nada, hombre. En lugar de shampoo se pone teflón en la cabeza, hombre. Rompo el hielo. Estoy bromeando a Margarito. Fíjense bien, es importante repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Es importante, hermanos. Es importante. Cuando yo aprendo a repetir la palabra de Dios, la palabra se hace revelación en mi vida. Los teólogos dicen, se hace rema. A mí qué me importa el rema, con que yo la entienda se acabó, sea en griego, en español, en lo que sea. Entonces, otra vez, y perdóneme que sea necio, pero ahora se lo aprende porque se lo aprende. Salmo 34:4. Punto número 1. Punto número 2. Punto número 3. ¿Qué le parece? Así de fácil. Así de fácil. Adriana, cuando te venga ese miedo que has estado anidando, te vas a decir, voy a buscar de Dios. Señor, y tú me oyes. Y Él te va a arrancar todo temor que tú tengas. You got it, man? No fears, Jesus with you. ¿Estamos captando? Miren, mejor los chamacos se ponen una t-shirt que dice aquí, no fears. ¿Sí no es cierto? Y los cristianos, yes fear. El chamaco dice, no miedo, no miedo. ¿Y qué hace el cristiano? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Entonces, la última, Salmo 34:4. Punto 1. Punto 2. Punto 3. Así de fácil. Así de fácil. Así de fácil. Grábeselo, por favor. Mire, si de todo lo poquito que le he compartido se le graba esto, ya la hice. Me puedo morir en paz. Muy bien, entonces está muy claro. Salmo 27:3. Salmo 27, ahí habíamos empezado, verso número 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Hermano, puede venir multitud de situaciones, de problemas, aún de personas, de molestias en tu cuerpo, de enfermedades en tu cuerpo. Vendrán todas, dice, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Escucha bien. Y voy a irme al lado de las enfermedades. Dijo un día un filósofo griego, si mal no recuerdo fue Séneca, el que dijo esto: antes de que le pongas la medicina a un enfermo, pregúntale cómo ha sido su estado de ánimo, su estado psicológico por lo cual se enfermó. Hay enfermedades que nos vienen por miedo, por problemas, por dificultades, por inseguridades, y eso nos provoca enfermedades. Eso nos provoca enfermedades. Pero cuando yo dejo todo temor, toda inseguridad, todo problema, lo hago a un lado en automático, ¿qué hace mi organismo? Vive sanamente. ¿Sabes por qué mucha gente se enferma fácilmente y se contagia fácilmente? Porque por estar con el temor y los miedos, su cuerpo está causando o está provocando defensas contra el miedo, pero no defensas contra lo que viene a afectar ese organismo. Fíjate bien, es muy importante. Mi organismo tiende a defenderse de un ataque. El ataque es de una enfermedad, los glóbulos blancos. Pero si estoy pensando en que a lo mejor me pasa esto, a lo mejor me pasa aquello, a lo mejor aquello, mi cuerpo se está defendiendo de a lo mejor.
Me viene el problema físico, cualquier enfermedad, y me agarro bien desarmado y fácilmente me enfermo y caigo en cama. Entonces, fíjate bien la importancia de entender este punto. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque sea lo único yo y todos contra mí, yo no voy a tener miedo. Aunque se levante guerra contra mí, a pesar de ello, estaré confiado. Voy a estar confiado. ¿Qué nos dice la Escritura, hermanos, que el Señor nos dejó su paz? Él dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. No tengan miedo, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Tengo que aprender a tener esa paz que el Señor nos da, a recibir, a disfrutar, a vivir esa paz todos los días de nuestra vida. Entonces, hermano, hermana, ¿sigo teniendo miedo? No, yo ya no tengo miedo porque he aprendido a confiar en Dios. Tú ya no tienes miedo porque aprendes a confiar en Dios. No tenemos miedo porque aprendemos a confiar en Dios. ¿Estamos captando? Aprendemos a confiar en Dios. Déjenme hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han volado en un avión? ¿Han ido de pasajeros en un avión? Muy bien. Y cuando se sube al avión, le ha dicho: señor piloto, ¿qué experiencia tiene usted para volar aviones? ¿Cuántas horas de vuelo tiene volando? ¿Le ha preguntado? ¿Qué hace? Va y se sienta, se amarra el cinturón y despega. ¿Sí o no es cierto? Usted está confiando en que el piloto sabe hacer las cosas. Ahora, cuando usted va en el vuelo, ¿se ha fijado que el piloto de repente sale para ir al baño? ¿Y quién maneja el avión entonces? Un vuelo de 4, 6, 8, 10 horas, ¿cree que va pegado el piloto así? No, lo ponen en automático. Y usted no pregunta nada y hasta se duerme en el avión. ¿Por qué? Porque está confiando en que el avión está bien arreglado, funciona bien, el piloto conoce el sistema, etcétera, etcétera. Usted confía en ese piloto y en que el avión está en buenas condiciones. Bueno, si confío en un piloto humano y en un aparato hecho por el hombre, ¿qué no debo de confiar más en Dios todavía? En Él debo de confiar, sea de día o sea de noche, sea de tarde, a la hora que sea. Yo voy a confiar en el Señor. No importa lo que me rodee, yo confío en ti, Señor. No importa quién me ataque, yo confío en ti, Señor. No importa la enfermedad del mono, el COVID-19, el 20, el 35, no me importa ninguno de esos. A mí me importa que Dios es mi sanador, Jesús es mi sanador. Él está conmigo, Él pelea por mí, Él me cubre, Él me guarda. Pero ¿sabe qué hace la gente? ¿Y si me da el COVID? ¿Y si me da el COVID? ¿Y si me da esto? Tienes una ronchita por ahí. Mira, esta ronchita es el mono, ¿verdad? Es el mono, seguro. Hágase para allá, la contagiar a todos. ¿Está captando, hermanos? O sea, la gente inmediatamente se ve una ronchita y dice: el mono. El mono ya trae un montón de changos ahí pegados, porque en su mente creó ese concepto del mono. ¿Sí o no es cierto? Y el mono, y el mono, y el mono, y el mono. Simplemente cumplo con mis cuidados normales de higiene y Dios me guarda. ¿Sí o no es cierto? Pero entreviste con qué. ¿Tienes el mono? ¿Tienes el mono? ¿Tienes el mono? ¿Te imaginas? Tienes esto. No critico a nadie, hermano, hermana, pero a veces nosotros llamamos a las enfermedades y a los problemas. Lo que temía, eso me vino, dice el salmista. Lo llamamos. Entonces, yo voy a confiar en Dios. ¿Y usted? Vamos a confiar en Dios. Lo cantamos. El hombre de Galilea va pasando. ¿Sabes qué es lo que falta? Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. ¿Sabes por qué? Puede venir un ejército, pero si el hombre de Galilea pasa, el ejército no puede nada contra ti. Puede venir una enfermedad, y si el hombre de Galilea pasa, no puede tocarte esa enfermedad. Verso número 6 rápidamente. ¿Qué hace Dios cuando he vencido el temor en su nombre santo? Entonces será levantada mi cabeza.
será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, o que me cercan. ¿Qué significa? Tengo temores en derredor. ¿Qué pasa con la persona que tiene miedo o temores? Anda así siempre boca abajo. Si me pasa esto, si me pasa lo otro, si me pasa aquí. Cuando viene Dios a nuestra vida y nos libera el temor, levanta nuestra cabeza. ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo? ¿Por qué? Porque Dios es el que levanta mi cabeza. No es mi ego, no es mi experiencia, no es lo que yo sepa. Es Dios el que levanta mi cabeza sobre mis enemigos. Sobre esos miedos, Dios levanta mi cabeza sobre esos miedos. Rápidamente, para no cansarlos, hermano, hermana, sigo en el verso número 6. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo, cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Verso 13. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré al Señor en la tierra de los vivientes. Repite conmigo, hermano, hermana, en voz alta. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré a Dios en la tierra de los vivientes. Hubiera yo, repítelo, hubiera yo desmayado si no creyera que veré a Dios en la tierra de los vivientes. Dios es un Dios de vivos, no Dios de muertos. Y tú y yo vamos a ver a Dios eternamente y para siempre. Él nos libera de temores y dice: entra, camina conmigo, ven a mi gloria, ven a mi gracia eterna. Tengo que aprender a confiar en Dios. Tengo que aprender a confiar en Dios.